evidentemente por permitirnos hacer esta presentación aquí en este espacio. Gracias a todas por venir. Se siente muy cálida esta sala, tan llena, y nos hace falta en días como hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a Carol por permitirme este discutible, tengo el discutible derecho, ¿no?, de estarte aquí acompañando, y te quiero agradecer mucho que me hayas dado esta oportunidad de estar aquí contigo presentando esta edición maravillosa de la que vamos a hablar a continuación, y despiezar con mucho cariño y sin destripar tampoco. Ese es nuestro objetivo, al menos, para que todas podáis leerla con todas las ganas si no lo habéis hecho ya. Así que lo primero que iba a hacer es presentar a Carol y darle la palabra, ¿no?, y directamente dejarle hablar. Muchas ya la conoceréis, y ayer estábamos charlando que si queremos una presentación de Carol típica, pues está, bueno, tenemos aquí la solapa, tenemos la página de la Universidad Autónoma de Madrid, se puede ver toda la lista de publicaciones, etcétera, cosa que os animo a hacer también. Pero bueno, habíamos pensado que tiene más sentido situar a Carol como editora de este libro, y en ese sentido yo quería mencionar dos cositas. Una, que bueno, no es el primer trabajo con respecto a esta novela ni este momento, digamos. Voy a nombrar dos: Ética y estética revolucionarias en La Victoria, de Federica Montseny, es una publicación de Carol, y otra es Novelas sociales sobre la cuestión feminista en los 2030. Digo, nos podemos ir haciendo una idea de que es un trabajo de años, y también, en realidad, lo que es un trabajo de casi, bueno, de toda una trayectoria, es el trabajo sobre la literatura de principios del siglo XX, previo a la Guerra Civil, que lleva Carol haciendo ya durante el tiempo que le ha permitido su juventud también, tampoco vamos a decir que muchísimos años, y que ha ido haciendo un paso de las autorías burguesas, que es lo primero que se nos presenta en realidad, a la literatura obrera, y también de los autores a las autoras, ¿no? Siempre ahí yendo a buscar eso que muchas veces quedan los márgenes, y de lo que es producto, evidentemente, también resultado esta edición. Y lo último que quería decir, y que me parece muy importante porque es importante también decir desde dónde hablamos, Carol también hace este trabajo como hija de obreros que es, y eso también queríamos plantearlo, ¿no?, desde el principio. Así que nada, le doy la palabra a la editora. Bueno, pues muchas gracias a todas, todos, a todos por estar aquí, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a la FAL por acogernos. Luego explicaré la importancia que tiene para mí hacer esta primera presentación. Ahora, esta primera presentación aquí en la FAL, pero antes yo voy a presentar y a justificar un poco por qué es Lucía la persona con la que me apetece hacer esta conversación en torno a la Victoria de Federica Montseny. Hay dos razones. La primera es porque Lucía es militante de Pan y Rosas y es una grandísima lectora. Hemos compartido y hemos hablado de muchísimos libros, hemos hablado muchísimo de esta época. Ella conoce muy bien la literatura de Luisa Carnés, conoce muy bien la literatura de toda esta época en la que está funcionando y todo el contexto histórico de esta novela, y porque la novela tiene una cuestión militante que creo que es muy importante rescatar y que es una lectura, una propuesta de lectura posible que creo que las dos compartimos y que las dos hacemos. Pues nada, agradecida por esas palabras. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a ir empezando con lo que nos trae aquí. Lo primero es un poco, lo pide, ¿no?, la ocasión. Si os dais cuenta, estamos hablando de un centenario, ¿no?, desde 1925, que se publica la primera edición, al 2025, ya estamos en 2026, pero no nos vais a permitir, ¿no?, porque en realidad salió en 2025, que se publica esta nueva edición. Y nos parecía, charlando, que era interesante pensar un poco el contexto de ambos momentos y cómo lo diferente que puede ser una edición de la otra, y empezar por aquí, ¿no?, hablando un poco de lo que es la edición, del campo cultural de entonces, pero también del momento en el que estamos ahora y lo que ha acompañado a la edición actual. Si nos quieres contar un poco. Sí, para mí era importante también hablar un poco del germen de este libro, de los lugares, de los momentos por los que ha pasado, cómo descubrí yo ese texto, y esa es la segunda razón por la que Lucía también está aquí.
Este texto apareció en mi vida en un curso de la novela social y política que daba nuestro amigo César de Vicente, en el que estaba Lucía también. Yo allí di algunas clases, ese fue un momento en el que nos conocimos y a partir de ahí como empezó esta amistad literaria y más allá. Y en ese curso César, que era un grandísimo descubridor de textos, me dijo: hay un texto de Federica Montseny que se llama La Victoria, una novela que no se ha publicado desde el año 1925. Y digo, a ver qué es esto, y cuando lo leí me quedé tan impresionada. Esto era más o menos el año 2016, no había llegado 2018 el estallido del feminismo, o sea, estábamos como en una fase un poco anterior, pero para mí era de un calado de cosas que yo ya venía pensando mucho tiempo, de elementos en la literatura que a mí me llamaban la atención, una manera de escribir a la que no estaba tan acostumbrada, porque en la literatura más burguesa se habla desde otro lugar, una literatura que es muy oral, muy para todos los públicos, podríamos decir, sin engolamientos, pero con un mensaje clarísimo, ¿no? Y con unas ideas, no por ello menos compleja la novela, sino como con unas ideas muy claras, ¿no? Y con una lucidez, sobre todo, que a mí me dejó impresionada. Y le dije: César, esta novela hay que volverla a sacar. O sea, esto lo necesitamos discutir sobre esto, ¿no? Porque como es una novela que además pone el foco en la masculinidad, pone el foco, o sea, es muy agresiva en el sentido de que no tiene ningún problema en acusar y en ver dónde está el conflicto de la emancipación de las mujeres, me parecía que, no, bueno, pues que es un elemento de discusión muy, muy importante, ¿no? Y entonces en esa conversación con César dijimos de sacarla, hubo una editorial que se ofreció, empezamos a trabajar en ella y ahí empezó el trabajo de edición. Y este es un trabajo que yo quiero poner en valor, el trabajo filológico, porque creo que es un trabajo bastante invisible. Esto supuso venir a la FAL, ver la primera edición de la novela, conocerla, cotejarla con la edición de 1930, que es la segunda, aunque algunos dicen que es la tercera, pero yo creo que es un error de imprenta y que estamos hablando de la segunda que está un poco mejorada, corrigieron algunas cosas, pero muy pocas, ¿no? No hubo grandes cambios de contenido, más bien de formato, arreglaron erratas, algunas palabras que no eran correctas, la puntuación, etc. Y ahí empezaba como ese reto de cotejar. Hice el cotejo aquí en la FAL, para lo cual agradezco muchísimo a Juan Cruz toda la ayuda en ese sentido. Y luego, una vez que ya transcribí el texto completo, que eso también, bueno, pues cualquier persona que haya hecho este trabajo sabe lo que eso implica, llegó el momento como hacer un segundo cotejo. Y en ese segundo cotejo, mano a mano, ahí estuve con Andy, que me ayudó muchísimo, leyendo punto por punto, línea por línea, y fue un trabajo absolutamente ingente, pero que conseguimos sacarlo. Ahí empezó todo ese proceso editorial, ya con la editorial, y en medio de ese proceso César se murió. Entonces se paró la edición de la novela. Y hablando con Eva y con Alfonso, que también eran amigos de César, dijimos de rescatarla. Y ellos, o sea, yo tenía esa necesidad también de sacar esta novela adelante, y ellos acogieron con mucho cariño este proyecto. Han pasado un tiempo, ha pasado varios años hasta que hemos podido llevarlo a cabo. Entre medias han pasado todos estos artículos, esto que tú estabas contando, en la que está también muy implicada otra amiga con la que haré otra presentación en Sigüenza, que se llama Cristina Somolinos. Publiqué esos artículos, publiqué alguna otra cosa más sobre la revista Blanca, porque me interesaba todo este tema de las mujeres impresoras también. Bueno, estas mujeres todoterreno que hacían un montón de cosas por la cultura, para la cultura, de una manera muy determinada, ¿no? Y de una manera muy militante y con un objetivo muy claro, que era trabajar por la idea. Se sigue activando este proceso de edición. Con Alfonso he tenido muchas discusiones muy bonitas sobre el texto. Yo no sé las personas, por ejemplo, un par de cosas, las personas que habéis leído la novela, yo no sé cómo leéis el nombre de Évora o Évora, por ejemplo, que eso es como uno de los momentos en los que pensé que pongo tilde, no pongo tilde, lo dejo así,
bueno, disquisiciones filológicas también, en las que te entretienes bastante. En este sentido, Alfonso decía, vamos a poner la tilde porque seguro que se decía Évora, pero yo he sido bastante cobarde. Después de cotejar muchos textos de gente que ha citado la novela, no me atreví. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo en lo leáis como queráis, ¿no? En esa época no se tildaban las mayúsculas, entonces ellos no lo ponían, pero yo tampoco me atreví a cambiar esa forma. Por ejemplo, luego hay otros problemas de edición también, pues qué hacer con los dos puntos que van antes o después de las rayas. Bueno, cosas para las que la RAE ni siquiera tiene unas directrices claras, porque esto es tan oral, está tan pensado y según pasa por el pensamiento va a la escritura, que supera, ¿no?, toda la normativa o todo el español normativo que que se haya podido enmarcar, ¿no? Así como cosas un poco curiosas de la edición. Lo mismo con las notas. Como esta edición estaba preparada para un público quizá no hispanoparlante nativo, yo incluí un montón de notas que después he quitado gracias a las sugerencias de Alfonso también, de uno de los editores, porque no tenían mucho sentido. Entonces se ha quedado una edición bastante delgada, con algunos apuntes en las notas que son complementarios para quien quiera ahondar un poco más o tenga cierta curiosidad, o cómo se conecta también eso con otros escritos de Federica Montseny, ¿no? Porque esta novela no es una novela aislada, es una novela que forma parte de todo un compendio de textos que escribe Federica Montseny más o menos entre 1923 y 1930 relacionados con la emancipación de la mujer, ¿no? O sea, este es como, digamos, un material más, una herramienta potente en la que a través de la literatura, con esa capacidad que tiene de hacer digerible cuestiones complejas, ¿no puede hacer a través de la prensa, ¿no? O sea, como la ficción le da esa posibilidad de la imaginación de llevarlo hacia otros horizontes, hacia otros lugares que la prensa, que es mucho más directa, no le da. Todo esto lo cuento, al final del proceso, en el último cotejo, hubo otra persona muy importante, que fue Tamara, que me ayudó a hacer el último cotejo de la última revisión, y que ahí, en lugar de punto por punto, fuimos haciendo todos los párrafos a ver si encajaban. Me había dejado algún párrafo, alguna parte fuera de la novela, y a todas estas personas les agradezco muchísimo toda la ayuda y cómo han formado parte de esto. ¿Por qué cuento esto? Porque el trabajo de edición es muy invisible. No solo el de la edición literaria, sino el de la edición en general, y en torno al libro, a esta cosa tan pequeña, al final hay mucha gente, toca a muchas personas, y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y eso mismo ocurría también en 1905. O sea, este proceso que yo he contado, de otra manera diferente, podemos imaginar que se vivió también en esa época, ¿no? Porque este libro pertenece a la Revista Blanca, que fue un proyecto primero de prensa que llevaron a cabo la familia Montseny-Magné, o sea, los padres de Federica Montseny. Tuvo una primera fase entre 1898 y 1904, si yo no recuerdo mal, y en 1923, en un momento en el que justo antes de que empezara la dictadura de Primo de Rivera, el anarquismo lleva ya unos años, sobre todo el anarcosindicalismo, bastante perseguido, y empiezan a pensar otras maneras de sobrevivir, aparte de seguir trabajando, de seguir pensando y haciendo posible otras subjetividades y otras subjetividades políticas diferentes a las que había en el momento, ¿no? Entonces, en ese 1923 comienza a funcionar la Revista Blanca hasta 1936. Saca 300 y pico números, tengo por aquí el dato, 388 números cada 15 días religiosamente, primero, después semanalmente. Pensad que era una familia únicamente con una red de apoyo muy fuerte y grupos de gente muy amplios que estaban alrededor, pero que al final era un grupo pequeño quien lo sacaba adelante, exactamente igual que pasa con La Oveja Roja, ¿no? con esta edición. Y ahí, para que nos hagamos una idea,
Federico Urales, que era el padre de Juan Montseny, que era el padre de Federica Montseny, digamos que es quien en el papel es quien dirige la publicación, pero en la realidad se dice que sobre todo Soledad Gustavo, su mujer, era quien tomaba muchas decisiones, ¿no? La revista Blanca aparece además porque Federica Montseny tiene empeño en que aparezca, porque el momento también necesita un espacio de recopilar un montón de ideas de una forma que es típica del anarquismo de ese momento, que es ese saber enciclopédico, tener un espacio en el que verter todas esas sabidurías y todos esos debates que estaba habiendo también en la calle, ¿no? No solo trabajan ellas, trabaja también Carmen, la hermana de Teresa Mañé. También trabaja la hija de Carmen, poniendo fajas. O sea, toda la familia se pone al servicio de esta empresa, que empieza a crecer poco a poco y se convierte en un proyecto editorial. Empiezan a sacar distintos tipos de novelas cortas, como esta, que os recomiendo mucho, y que se llama La Revolución de los Siervos, que también es de Federica Montseny y que han sacado los compañeros de Calumnia y de Piedra Papel, en esta edición tan bonita que emula las ediciones de la época. Estas ediciones pequeñas, de bolsillo, esto era lo que se leía y lo que se distribuía, sobre todo, en los espacios obreros, que eran ediciones pequeñas, valían entre 15 y 25 céntimos más o menos, aunque la Victoria, que era un poco más larga, costaba 2 pesetas, costaba un poco más, y son precios que no tienen absolutamente nada que ver con los precios del mercado burgués. Esto quiere decir que la literatura obrera tiene un circuito propio. En estos años 20-30 encontramos, digamos, 3 circuitos. Uno primero, que sería este de la literatura obrera, en el que además tienen los medios de producción, o sea, tienen sus propias imprentas, hablan sobre lo que les pasa a ellos, o sea, ya el relato de la clase obrera no lo cuenta la burguesía, ya lo está contando la propia clase obrera, o sea, a pesar de que, por ejemplo, Galdós era uno de los autores que más se leía, claro, la visión que da Galdós con respecto a la visión que se da de los obreros dentro de las propias novelas obreras no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, hay un relato, se tienen los medios de producción, hay una distribución propia, tiene una forma propia de distribuir a través de esto que lo que eran los paqueteros, a través de suscripciones, o sea, hay como un espacio completamente alternativo, diferente al circuito habitual de librerías, ¿no? Que sería el espacio más burgués, de grandes librerías, grandes editoriales, y luego otro que sería el de los espacios callejeros, con los buhoneros, etcétera, que sería esos tres espacios o ese mercado, ¿no? Vale, esta revista Blanca y esta novela surge en el epígono de toda una revolución editorial que se inicia como a finales del siglo XIX, tiene su punto álgido en 1917 y finaliza más o menos en 1923. Si alguien quiere profundizar en esto, recomiendo muchísimo que lea Leer en Rojo, el libro de Alejandro Cibantos, que habla sobre toda la edición de esta época y que editó La Fal hace unos años y que es un libro maravilloso, y también otros artículos que ha escrito Alejandro algunos años después en los que cuenta todo ese panorama, ¿no? Cómo poco a poco hay una necesidad de establecer un campo cultural obrero concreto, ¿no? Y que tiene que ver con toda la lucha social que se viene haciendo desde finales del siglo XIX, ¿no? Esto sería como una especie de respuesta, y en ese momento hay un cambio de paradigma de la concepción de lo que es un libro, ¿no? Hasta ahora el libro, o para la burguesía, el libro es una herramienta de ocio, y aquí se convierte en una herramienta de lucha y aprendizaje. O sea, por eso también vais a ver que en la novela hay una cuestión un poco didáctica y que no está que está pensada para reflexionar sobre ciertos elementos, ¿no? No tanto como para que no solo para que te diviertas
o no para que te evadas, sino para que al revés te traiga a la realidad todo el rato, ¿no? Lejos de sacarte de lo que está pasando, te mete una y otra vez, ¿no? Para que pienses en tu propia realidad. Y eso se hace porque hay un proyecto colectivo detrás, cosa que tampoco lo hay en las novelas burguesas, ¿no? No estamos acostumbrados a leer novelas, y esto nos pasa ahora mismo, en las que hay un protagonista o una protagonista y le pasan una serie de cosas y vemos qué le ocurre en su vida, etcétera, etcétera, y aquí se convierten en arquetipos sociales, en las que no importa tanto la vida de esas personas, sino que podría ser cualquier persona la que habitara esa forma de estar, ¿no? Ese arquetipo social. Y ya por último, ya después de esta pseudoconferencia, casi, perdonadme, que es que esta primera parte que me parecía importante así detenerme un poco más. Dentro de ese aprendizaje y de que esto fue una herramienta es porque había una pulsión de futuro y porque había un horizonte, un lugar al que llegar, ¿no? Ya los anarquistas en este momento están pensando en la revolución. Y eso hace también que la novela tenga una forma muy concreta, que sea formal y estéticamente diferente a lo que estamos acostumbrados o lo que estamos acostumbradas, que es lo mismo a lo que estaban acostumbradas en los años 20, ¿no? A este tipo de novela burguesa, o sea, en la que los finales o en el desarrollo no hay un consenso, sino la necesidad de crear un lugar nuevo, destruir lo que hay en el momento para construir una cosa nueva, ¿no? Algo nuevo en lo que estar. Y hasta aquí esta parte que me parecía importante hablar de ese paralelismo entre 1925 y 2025. Perdón, que me he enrollado. No, ha sido necesario, yo creo, desde mi punto de vista. La verdad es que es muy impactante la primera vez que te acercas a esta época, darte cuenta del tipo de producción literaria tan rupturista, tan cuestionadora, incluso revolucionaria, y estamos hablando también de todos los años 20 con la dictadura, luego ya durante la República la cosa cambia, pero ya viene anunciada y bastante desarrollada previamente, y la verdad que está tan fuera normalmente de los currículos académicos, desde luego en secundaria sin lugar a dudas, y en la universidad, salvo honrosas excepciones y batallas que se dan para tratar de incluir, es una realidad que queda bastante ausente, ¿no? Incluso luego opacada por la generación del 27, etcétera, ¿no? Entonces es cierto que la primera vez que te acercas a esta época desde el ámbito literario y cultural en general es muy impactante, ¿no? Y a mí me parece muy importante situar las novelas, bueno, en su radical historicidad, podríamos decir que es una de nuestras batallas también, y entender todo lo que estaba sucediendo. Y se entiende mucho mejor esta novela como fruto de esa realidad, como hija de esa realidad en la que se genera, circula, se utiliza, todo el debate enorme que genera después, porque son herramientas, son instrumentos vivos que están en un contexto en el que se utilizan, ¿no? No solo se dejan en una estantería o se coleccionan o se leen y ya está. Ese carácter colectivo permea también ese momento posterior, y además está aquí muy bien explicado en la introducción, que yo quiero aprovechar también para decir que yo recomiendo que se lea antes, que es algo que no suelo hacer. A mí me suelen molestar porque te destripan cosas, porque te dan información enciclopédica o que no es necesaria, y en este caso no es así. En este caso te dan unos puntos de apoyo para luego acceder a una lectura mucho de más calidad, más profunda. Entonces yo la recomiendo leer previamente, de verdad. Y luego es verdad que se nota, bueno, yo hasta que no me lo dijo no lo sabía, esa limpieza de notas, que a mí por lo menos es una cosa que me molesta mucho que me manden, no puedo no leerlas cuando hay notas, las leo todas, no sé si os pasa, y muchas veces dices, ¿para qué me han hecho leerme esto? Me molesta la lectura y no me está aportando nada, ¿no? No ocurre en este caso, son notas que de verdad te aportan cuestiones que vienen bien para entender, que muchas veces no, si no has estado muy metida o has estado investigando no conoces, y son las que tienen que ser, no son excesivas, ¿no? Entonces yo gracias por hacer eso y por contarnos también todo lo que es la edición, que es cierto que es algo que, a no ser que estés en ese ámbito, suele quedar bastante desconocido. Con esto, y recomendándoos que vayáis al texto desde la introducción, vamos nosotras también al texto, que es lo que nos gusta también, ¿no? Una vez ubicado y situado. Ya has comentado alguna cuestión que es importante, ¿no? Esta idea de que es una novela obrera y
decíamos antiburguesa o antiideología burguesa, ¿no? Es como una herramienta para tratar de contradecir, desmontar, contraponerse a la ideología burguesa, y nace también dentro de un debate enorme que había en el momento y que luego sigue creciendo sobre la mujer y el modelo de mujer, y la mujer del futuro y la nueva mujer, y también el hombre nuevo, que luego vamos a esto, ¿no? Ahí mencionabas lo de los arquetipos sociales, ¿no? Que son una de las características que hacen de ella una novela política, ¿no? También va la estructura de la que nace esa desigualdad también de género. A veces aparecen fogonazos muy de mis partes favoritas sobre la situación de la clase trabajadora. De repente te echa una mirada sobre cómo viven, sobre cómo trabajan, sobre qué hacen cuando tienen tiempo libre, que eso es también, ¿no?, uno de los elementos muy interesantes. Y en definitiva podemos decir que es muy evidente que es una novela de ruptura. No es una novela de concesiones ni de búsqueda de consenso, es intransigente, absolutamente, y hasta aquí puedo leer, y de ruptura, ¿no? Y esto también es muy valioso, y más en estos tiempos de anuncios de campo frío y de consenso, ¿no? ¿Y te parece que vayamos a los modelos, a toda la discusión del modelo de la mujer nueva, que es, bueno, uno de los centros, de los pilares de esta novela, que era un significante en disputa absolutamente en el momento, dentro también de los distintos sectores que cuestionaban el modelo de mujer tradicional y el ángel del hogar, y ahí aparece nuestra Évora o Évora como modelo. Yo voy a decir Évora, ¿no? Yo creo que es como más ese modelo de mujer moderna, garçon, que al final se asimila y resulta poco cuestionadora, y frente a ella el modelo que nos presenta Montseny a través de nuestra Clara. Si nos quieres contar un poco de esto. Sí. Bueno, el germen o el sentido de esta novela, los temas que aborda son dos. Uno es la emancipación de las mujeres, no el feminismo, porque el feminismo en ese momento para las mujeres, mujeres politizadas obreras, para las mujeres militantes, es sinónimo de burguesía. Entonces y ellas lo consideran, por lo menos no voy a decir ellas, voy a decir Montseny, con su particular visión, lo considera embrismo, ¿no? Tiene aunque desde hoy creo que no se puede no hacer una lectura feminista, es imposible. En ese momento no se leía así. Se leía más bien con ese concepto que ella utilizaba, que era el humanismo, ¿no? Que no concebía la separación entre hombres y mujeres. Entendía que la emancipación de las mujeres era una lucha conjunta y que no se podía hacer sin los hombres. Por eso también los hombres tienen una presencia tan fuerte en esta novela, ¿no? Sobre los modelos de... a ver, rebobino. Vale, entonces, el germen de esta novela, creo que también es importante recordarlo, está en un texto de Emma Goldman que se llama La tragedia de la emancipación femenina. Justo unos meses antes de que saliera esta novela, bueno, pongamos unos 6 meses antes más o menos, ella está trabajando en el comentario de la traducción de ese artículo de Emma Goldman que sale en un periódico francés. Y en la revista Blanca publica un artículo haciendo comentarios sobre ese artículo. Y ahí dice lo siguiente. Voy a leerlo. Dice ella, Emma Goldman abarca en su opúsculo el más palpitante aspecto del problema femenino, lo que ella llama el problema de ser una misma y a la vez hallarse unida a otro. Cómo sentirse en profunda comunión con todos los seres humanos y conservar intactas sus cualidades características. Y esto es un disparadero para esta novela. O sea, a partir de allí, ella empieza a pensar en los modelos de mujer que hay en el momento, sobre todo en uno concreto que es el ángel del hogar, que es el modelo que luego impondrá el franquismo, como todas sabemos. Y es ese modelo de la mujer condescendiente, de la mujer complaciente, siempre supeditada a los deseos del varón en todo su amplio sentido. Ella se centra más en la parte sexoafectiva,
pero engloba todo el comportamiento social, ¿no? Frente a ese modelo que ya el feminismo, lo que ella llama el feminismo, venía trabajando en contra desde finales del siglo XIX muchísimo, y desde ahí sale ese modelo de la mujer moderna que ha dicho Lucía. Esos dos modelos, frente a esos, aparece este modelo de la mujer que ella llama la mujer para sí y sobre sí, es decir, la mujer emancipada, la mujer que no puede ser dominada por nadie y mucho menos por un hombre, ¿no? Y eso le permite plantearse qué es la feminidad, qué es ser mujer en esos años 20. Y de rebote también le permite plantearse qué es ser hombre, ¿no? Y a partir de ahí empieza a pensar posibles salidas y a dibujar estos modelos. Y eso lo hace, ella genera una protagonista, que es un prototipo, una protagonista muy fuerte, una protagonista con unas ideas clarísimas, con una forma de estar, es implacable y es insobornable. Y ella se va encontrando diferentes hombres con los que empieza a tener relaciones. Y a medida que va encontrando esos hombres, que son distintos prototipos también, y va teniendo relaciones, va confrontándolos. Porque todos ellos intentan dominarla. Y ahí hay una respuesta. Y en eso lo hace a través del diálogo también. Que es un tipo de herramienta muy directa y un tipo de forma también muy didáctica, ¿no? de exponer una cosa, sin la visión de terceros, ¿no? Todo a través de diálogos y a través de discusiones. Y ahí tiene unos parlamentos larguísimos que prácticamente parecen mítines. Parece que, o sea, tú te la puedes imaginar perfectamente a este personaje delante de un montón de gente, no solo discutiendo con una persona, sino delante de un montón de gente exponiendo sus ideas, y ahí, en esos parlamentos, es donde empieza a confrontar y empieza a poner el dedo en la llaga, ¿no? y a exponer esos diferentes modelos de hombres y de mujer que estamos diciendo, ¿no? Este ángel del hogar, esta mujer moderna, esa mujer para sí, que es una mujer que sobre todo ya defiende la mujer que piensa, la mujer que tiene pensamiento, que esto quizá ahora en estos momentos nos parece algo que ya está superado, aunque nunca sé hasta qué punto, pero en esos momentos es un punto de discusión muy fuerte, ¿no? O sea, como la reivindicación del pensamiento por encima de la emoción, ¿no? En un sentido muy, muy plano también. Era uno de los elementos que se discutían constantemente, ¿no? Esa reivindicación. Entonces, si quieres, podemos leer a lo mejor algunas partes. Claro. ¿No? Si quieres leer alguna de las que hemos... Nosotras hemos sacado distintos fragmentos, un poco para que veáis también el tono de la novela. Claro, es difícil. Hemos elegido demasiados, evidentemente. Entonces ahora vamos a ver, mientras eliges, a ver, hay aquí uno que se ve esa manera de plantear las cosas con diálogo y discusión permanente, y que va a mostrar muy bien esa tensión que hay entre el modelo de mujer que está planteando y el que es Clara, que tiene tanta claridad que le ha puesto este nombre, ¿no? Estas cosas como para que nos quede a nosotros también muy nítido que representa el personaje, con uno de estos, no sé cómo llamarlo, pretendientes, que además es un militante anarquista, porque ahí estaba metiendo un poquito el dedo en la llaga a lo mejor. Y hay aquí una discusión que están hablando de esa posible relación, y él plantea: no obstante, comprenderá usted, observó Roberto, que el hombre que se une a usted querrá formar una familia y un hogar, ese hogar de que yo le hablaba. Y para tener hogar es necesario contar con una mujer que sea completamente del hombre, no con una mujer que sea de sí. Comprenda mi intención, Clara. Yo ya sé que es usted fuerte, demasiado fuerte, que no necesita ayuda alguna. Todo esto estaría muy bien si a esta fortaleza no fuese unida una excesiva independencia. Un hombre, cualquier hombre, por emancipado que esté, querrá una mujer para él solo, una mujer suya, devota de su hogar y de su amor. Uy, de repente está saliendo aquí el ángel del hogar, ¿no?
Una mujer que comparta ese hogar y ese amor con tareas tan útiles y nobilísimas como las primeras, bueno, lo que hace, ya da clases, da charlas en el Ateneo, etcétera, pero que la imposibilitan para cumplir sus otros deberes. Y más aún, que exponen al ridículo por la vida independiente que necesitan al hombre que se case o una con ella, ¿no? Es un poco esta la cuestión y el lugar donde está ella poniendo la llaga, y bueno, ahí contesta ella con su... no sé. Un poquito antes le dice, ¿no? Le pregunta a ella, ¿y qué entiende usted por ser más mujer? Porque le dices que tú no eres lo suficientemente mujer. Bueno, pues dime qué es lo que es ser más mujer. Y ojo a lo que le dice el anarcomacho. No quería yo decirlo. Lo siento, pero es que es así, es así. Le dice ser más femenina, más dulce, menos abstraída por los conceptos ideológicos y más llena de palabras de amor. Ser más piadosa consigo misma y admitir el apoyo y la fortaleza de un hombre junto a su debilidad. Nada más y nada vemos. Este es el militante. ¿Cómo sería el resto, ¿no? Este es el que sabe. Se supone que algo se había trabajado, ¿no? O sea, lo que evidencia que es algo en lo que no solo se quejará ella, sino que se quejarán más mujeres, y así hasta Lucía Sánchez Saornil en 1936 tiene una serie de artículos en Solidaridad Obrera que van por esta línea y que son muy punzantes, en los que dicen, sí, aquí vosotros habláis mucho de emancipación en el trabajo, pero luego llegáis a vuestras casas y la emancipación desaparece, ¿no? Entonces, esto levantó ampollas, claro, o sea, este tipo de comentarios, lo cuento un poco en la introducción, desencadenó una serie de debates, o sea, la novela no quedó ahí en un cajón y no pasó nada, sino que desencadenó eso, una serie de debates entre diferentes militantes, gente que mandaba cartas al periódico en la que daba su opinión, y las mujeres hicieron una defensa muy potente de este personaje de Clara, al que le tildaban, bueno, pues como aparte de a veces de loca, a veces de pasada de rosca, de no es para tanto, ¿no? Como de superficial, de esto no existe, estás pintando una mujer que no puede existir, es una mujer del futuro. Y todas las mujeres que contestaron, las cartas que publicaron, no sé, seguro que llegaron más, pero algunas de las que publicaron hacían una defensa bastante fuerte, reivindicando y dando veracidad a esto que contaba, ¿no? O sea, como que ya nos hemos salido del plano de la ficción, sino que esto cuenta una realidad que tenemos delante. Bueno, viéndola ahora voy a así avanzar un poquillo, vale, y luego si no rescatamos cosas, porque habíamos pensado no solo muchos fragmentos, sino muchísimos temas que sabíamos que no nos iba a dar tiempo. Habíamos hablado también de, por ejemplo, cómo plantea el modelo de mujer nueva con bastante nitidez y desde muchos ángulos, pero el del hombre nuevo parece que todavía no está ahí imaginado, casi que no se puede, como que lo que está avanzando es la mujer nueva, ¿no? Y lo que vemos es intentos fallidos o más bien el hombre que no es el hombre nuevo, ¿no? Distintos modelos que tratan de cortar a Clara, ¿no? Aparece también, evidentemente, y lo hemos en las citas que hemos leído, está ahí circulando esa idea de amor también, que es toda una gran discusión al final que está aquí en el libro, y esto me lleva al tema que quema. Queríamos plantear algunos límites, porque es evidente que hay discusiones que se pueden hacer también con lo que está planteando esta novela, tanto en el momento como mucho más, creo yo, hoy, ¿no? Desde hoy, desde distintos puntos de vista, y porque hay muchos debates que están aquí circulando y con distintas posiciones, ¿no? Ahí comentábamos la cuestión del binarismo, que está marcado de una manera muy fuerte. Incluso yo diría que en algunos de los artículos un poco más, incluso hay uno que a mí siempre me resultó un poco rayando en la homofobia, en un sentido, por este binarismo tan marcado, ¿no? de género, y eso yo creo que hay que verlo y que decirlo y que está bien. También está el tema de la maternidad como una forma de realización de la mujer, que a lo mejor nos puede chirriar un poco también de un punto de vista y que se le puede dar una vuelta, o una cosa que señalas en la introducción, que es la paradoja de que al final está idealizando un poco el amor, ¿no? Si lo pensamos, cuando lo leáis, a ver qué pensáis, ¿no? Y yo esta mañana, que me ha llevado a releer textos de Kollontai, porque estas cosas pasan con estos libros, yo quiero plantear uno mío particular, que no tiene por qué compartir Carol, no sé si es así, que lo pensaba esta mañana, que es que en un sentido puede ser un poco
poco dialéctico el modelo de mujer, a lo mejor que plantea, o a mí me parece que abre esa discusión que puede ser muy rica para pensar todavía hoy, ¿no? Lo pensaba comparándolo con Kollontai. Claro, Kollontai escribe desde un contexto revolucionario, evidentemente. El contexto hace mucho para los debates, la profundidad y las posibilidades del pensamiento, ¿no? Pero a lo mejor es poco dialéctica hasta dónde se puede cambiar el modelo de mujer sin cambiar las condiciones materiales. A mí ahí me parece que la parte de que no se puede dejar para después está, y es muy importante, y todavía hoy hay que hacer esa discusión a veces de no, mira, este tema no es para después cuando ganemos, es una discusión y algo que tenemos que empezar a cambiar ya. Y además cuando ganemos no es automático que va a cambiar tampoco, y eso además lo sabemos. Y eso está bien, pero a lo mejor hay que plantear que también hace falta que avancemos un poquito, que cambiemos las condiciones materiales para poder cambiar ese modelo de mujer y de hombre y las relaciones y de lo que no es hombre y mujer también y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba eso y me parecía interesante también ponerlo en diálogo y que esté también en nuestra mente crítica a la hora de acercarnos a la novela y poder extraer todo lo que tiene, ¿no? Y ahí creo que, o sea, que hay una cosa que hay que tener en cuenta la novela, y es que Federica Montseny tenía 20 años. Y esto creo que es un dato importante, ¿no? O sea, que a lo mejor, si se compara quizá con... Bueno, es que yo no tengo claro que llegara a elaborar muchísimo más su pensamiento sobre la emancipación de la mujer, o tanto como lo hace Kollontai, por ejemplo. O sea, como que no hay una propuesta cerrada ahí, sino que esto es algo en ciernes. Como es una serie de preocupaciones que ella tiene, que va lanzando, pero no hay una tesis cerrada 100%. Entonces, bueno, como que abre. O sea, que ese límite me parece que tiene sentido que esté. Luego hay otras cosas de las que has dicho que aparecen de manera repetida y pues yo no soy experta, no soy historiadora, no soy experta en Federica Montseny, pero sí que en cosas que he ido leyendo luego después sí que hay algunos artículos en los que hay comentarios homófobos. La maternidad, o sea, para ella, o yo por lo menos hasta donde he leído, la mujer solo se realiza a través de la maternidad. O sea, si tú no tienes hijos no eres una mujer completa, y algo de eso hay aquí también. O sea, como que ese modelo también está y no se puede obviar, ¿no? No mitifiquemos las cosas. Y sí que creo que hay como una visión del amor que es muy idealizada y que eso, que es muy contradictorio, pero que a la vez se necesita esa idealización para poder pensar en otro horizonte, ¿no? O sea, como que también ese horizonte de emancipación pasa por generar una idea que tenga, que de alguna manera se vea posible realizar. Porque también es muy consciente, no sé si lo dice en el texto o lo dice luego en los artículos, eso ya no lo recuerdo, que es una mujer para el futuro. O sea, como que en el momento en el que está pensada hay tanta hostilidad y es tan complejo ese cambio social que no va a llegar. Y de eso sí que es consciente. Pero luego, ya digo que yo creo que no elabora, o sea, es como que esta novela tiene una segunda parte que se llama El hijo de Clara, que si esta podíamos pensar que es como una especie de tratado sobre la feminidad o lo que es lo femenino o qué es el ser mujer, ¿no? Mejor dicho. En la siguiente, el protagonista es su hijo. Tiene un hijo que también es muy interesante cómo fecunda a ese hijo, que tiene un compañero y con ese compañero en cierto momento se une, un compañero, pero no es un compañero de vida. Es un compañero con el que en cierto momento conectan tanto que tiene el hijo. Y ya está. O sea, es como una forma de historizar también la fecundación, ¿no? de alguna forma. Y ahí se centra en él, entonces hay como una especie de tratado de la masculinidad. O sea, como que completa esa parte. Pero ya la siguiente novela, que es La Indomable, que es una novela bastante autobiográfica y de la que sí que hay al menos 2 ediciones modernas, ya no avanza en esto. O sea, esto se queda aquí y en estos artículos de este momento. Y luego ya a partir de la época de la República ya entra en lo político y está en otras cosas completamente distintos. Ya sus artículos alcanzan otros temas.
Bueno, hay otro elemento que no queríamos dejar de mencionar porque es escasísimo en la literatura, bueno, la actual, que esto lo dice Belén Gopegui mucho, que cuando sale la militancia o los militantes salen como normalmente representados como locos o peligrosos o inconscientes y desde luego bastante poco eficaces para los objetivos propios. Aquí sale la militancia, que es muy de agradecer desde mi punto de vista, es uno de los valores que tienen más importantes, ¿no? Hablemos de militar, escribamos sobre militar, leamos sobre la militancia, y hay dos elementos al menos. Yo, hablando ayer con Carolina, le decía que yo nunca he leído un libro de autoayuda, pero que de repente me encontré en momentos, bueno, no podemos hablar de la situación política internacional o de las precariedades de cada una y de cómo estas dos cosas juntas son un poco explosivas, ¿no? Y te puedes desanimar un poco. Y me acordaba del personaje de Clara hablando de cómo, de esa felicidad consciente que tiene ella como militante, una felicidad que parte de la consciencia de la realidad, de cuáles son los problemas de la realidad, de dónde vienen y del organizarse y luchar para cambiarla, que es una felicidad mucho más profunda y en la que tú tienes mucho más que decir que felicidades superficiales que se conforman con la realidad que existe, deciden mirar a otro lado o limitarse a evitar lo que te puede hacer daño mientras puedas y tratar de acercarte a lo que te puede generar placer mientras puedas, que ese mientras puedas a lo mejor se está empequeñeciendo un poco, no quiero yo ser pesimista. Pero era a mí volver a pensar esa felicidad consciente de la que habla el personaje, que yo llamaría felicidad militante, me parecía algo muy hermoso y que mejor que cualquier libro de autoayuda que me pueda imaginar, ¿no? Y eso era uno de los elementos así que aparecen en la novela y ligado a esto como la afirmación de la vida que hace a través del personaje de Clara es muy potente, es uno de los elementos más potentes de la novela. Bueno, vamos a leer una parte, ¿no? En una de esas discusiones que está teniendo con los hombres, hay un personaje que la acosa, uno de estos hombres, y entonces tienen una discusión y entonces él le pregunta, le dice que, pues que si mejor pues no te estás tranquilita y te quedas con tu vida y amas tu vida y continúas y no le pides más, ¿no? Porque está todo muy bien. Y entonces ella dice: si fuese débil, respondió Clara, tomaría de la vida presente sus placeres y me sustraería sus dolores. Pero como soy idealista y fuerte, lucho por un ideal que convierta en felicidad la vida y entre tanto construyome, ya que no puedo encontrarla hecha, una felicidad eterna. ¿No? Esto también creo que es algo que está muy presente en la época, si se leen otros textos, es como la fe absoluta en la humanidad, en el progreso y en el cambio, en que el cambio es posible. O sea, en unas circunstancias absolutamente adversas, porque el anarquismo está muy perseguido en esta época y no les dejan... creo que aquí Federico Urales supo hacerlo, o sea, con la revista Blanca, ellos supieron encontrar una grieta, que bueno, esto también es muy discutible, ¿no? Cómo lo hicieron. Creo que supieron encontrar el espacio por el que poder expresarse y poder generar una cultura que estaba orientada completamente al cambio con una fe ciega, que eso creo que es algo que nos falta hoy y ellos en unas circunstancias bastante más adversas de las que estamos hoy, ¿no? Ligado a esto, un elemento que aparece, no sé, desde dentro y desde fuera, es el poder de la palabra para cambiar, para conmover y mover. Y esto es algo que yo también voy a leer un trocito, que aparece en el momento, o sea, de repente somos testigos del instante en el que toma conciencia Clara. Que eso me parece hermosísimo y para pensar cómo replicarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos? De repente hay un hombre subido en algo dando un discurso, ¿no? Ella estaba paseando con su madre por la zona así más campestre cerca de la casa y se queda
parada escuchando como... Y dice, Clara escuchaba ansiosamente, golosamente, sintiendo en su espíritu una gran sensación de frescura y que en él se abría la perspectiva de un nuevo horizonte. Porque, aunque Clara hubiese leído mucho, aunque su personalidad estuviera vigorosamente formada, no poseía aún una visión exacta ni un ideal para el mañana. Había visto las injusticias sociales, la miseria y el dolor que produce la desigualdad. Se había preguntado muchas veces cómo era que aquello existía. En sus largos viajes a través de la literatura halló también la misma angustia y el mismo interrogante, pero nunca la descripción de un mañana de todo ello despojado. Y el mañana aparecía ahora. Salía cálidamente de la boca del hombre que hablaba, comunicando a los oyentes el fuego y la sugestión de su palabra, que es uno de los momentos más amables con un hombre que tiene la novela, también os digo. Pero este momento me parece que hay que rescatarlo y que pensar cómo se hace eso, ¿no? Cómo se pasa de... Creo que es generalizado que hay una conciencia de que la cosa está mal, ¿no? Y de que hay desigualdad y que hay problemas y tú puedes leer y ver esa desigualdad en la calle y en la televisión pero esa capacidad, cómo llevamos al poder imaginar un mañana distinto, cómo recuperamos esa confianza en que se pueden cambiar las cosas y puede haber un mañana mejor, eso es de lo que está hablando ella, y aquí hay una apuesta muy clara que la palabra tiene que jugar un papel fundamental en esa operación, ¿no? Es ese momento en el que ella está escuchando, es el intento que hace con la novela también, ¿no? Yo creo, y cómo esas palabras cambian totalmente la cabeza y la vida del personaje ocurre en ese instante, ¿no? Y varias veces a lo largo de la novela la palabra tiene ese poder transformador fundamental que aquí las que estudiamos literatura también, ¿no? De alguna manera consideramos que está. Sí, y o sea, eso queda muy claro por el tipo de novela que ha construido, que es una novela en la que no hay mucha acción, pero sí hay mucha reflexión, ¿no? O hay como esos cuadros que va haciendo como si fueran fotogramas o escenas teatrales, que yo es una novela que veo muy, muy, muy teatral y que sería muy sencillo, creo, llevarla al teatro, llevarla a la escena. Ahí lo dejas caer. Ahí queda, dramaturgas, para... porque la mayor parte de la enjundia, digamos, de la novela está en esas discusiones. Y esas discusiones son a través de la palabra. Una palabra, o sea, hay una corporalidad, claramente, pero no hay un trabajo de descripción fuerte, no hay una necesidad de imaginar tanto la escena, como puede haber en otras narraciones, sino más bien de qué es lo que se está contando, ¿no? Y cómo se articula una discusión. Entonces, eso creo que también, y más en estos momentos en los que trabajamos tanto con la imagen y pensamos tanto a través de imágenes, ese valor de la palabra creo que es algo que también es muy importante reivindicar, ¿no? Y que para que no nos quedemos sin trabajo. Bueno, claro, en la novela la palabra funciona contra la pasividad, contra el escepticismo, y eso también se ve en parlamentos o discusiones, porque son las dos cosas a la vez, ¿no? De Clara muchas veces, tenemos más fragmentos luego, si queréis, se puede acudir a alguno, pero queríamos acabar un poco con una idea que en realidad está por aquí flotando desde el comienzo, que es ¿por qué? Que es una pregunta también para Carolina, que es ¿por qué reeditar hoy La Victoria? ¿Qué podemos hacer hoy con esta novela? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué incomoda todavía hoy? Porque hay cosas que incomodan, ¿no? ¿Cómo salimos de aquí usando esto, ¿no? Y cuál era también la idea que estaba detrás de embarcarse en este proyecto que nos ha contado la génesis, ¿no? Pero ahora, en 2026, ¿cómo usamos esta novela? Y ahí está tanto el elemento, yo solo voy a lanzar una cosilla porque quiero que conteste Carol con más, que es la que ha estado, ¿no? Detrás de todo el proyecto. Yo, lo de la felicidad consciente que decía antes, felicidad militante, me parece que lo tenemos que salir todas de aquí utilizando para nosotras mismas y para transmitirlo. Y luego hay otra cosa que es bastante evidente y que hablábamos, que seguro que Carol va a mencionar, que bueno,
la lucha antifeminista, podemos decir, es algo que sigue, que incluso en algunos aspectos está avanzando internacionalmente, ¿no? Y aquí hay una herramienta, incluso para nuevas generaciones de mujeres también, que puede ayudar a hacer una reflexión también sobre cómo construirse como mujer para sí, pero como mujer para el cambio, también para la transformación rupturista, no consensuada de la realidad, de la sociedad, de las relaciones humanas. Y en ese sentido, ¿no? Es una novela que hoy tiene una absoluta vigencia y que tenemos que pensar cómo usar, cómo poner en funcionamiento y en movimiento. O sea, habría muchas formas de decirlo, pero voy a citar a mi madre. Y mi madre dice que es que no hemos cambiado tanto. O sea, hay muchos modelos de los que están aquí, tanto masculinos como femeninos, que siguen todavía vigentes. O sea, que hay una tensión que está absolutamente irresuelta, ¿no? O sea, lo estamos viendo con la straight wife, lo estamos viendo con todo el tema de la manosfera. O sea, es evidente que esto no está superado. También lo estamos viendo en los espacios de militancia, los conflictos que hay, en los que todavía se sigue intentando, o sea, buscar un espacio de escucha y en el que poder estar a gusto. O sea, todo el rato estamos como intentando construir espacios seguros, espacios en los que no nos sintamos conflictuadas. Aunque haya toda esta parte del binarismo, ¿no? O sea, como ciertas cosas que son discutibles, pero que también es interesante, porque para ellas, bueno, el camino de la emancipación no era masculinizarse, digamos. Bueno, pues quizá esto abre una discusión que todavía sigue de alguna manera vigente. ¿Ese es un camino? ¿Es una vía? ¿No es una vía? O sea, abre una serie de debates y pone sobre la mesa una serie de modelos que todavía no hemos conseguido destruir y no hemos conseguido construir otros alternativos de manera efectiva. O sea, o quizá de una manera teórica sí, pero en la práctica cuesta mucho. Entonces esto te recuerda y te resuena y dices, ostras, esto lo he dicho a veces, o esta situación, yo me he encontrado en esta situación a veces. Hay un momento en el que, por ejemplo, que la acosa, ¿no? Que va detrás de ella. Y que aquí hay una herramienta que a mí me parece impresionante. Ella llega a su casa y en lugar de decir, o sea, de asumir un papel de víctima, dice, voy a coger esta pistola que tengo aquí y voy a salir con esta pistola. Bueno, pues creo que eso es un mensaje bastante contradictorio con el que se da desde otros lugares, ¿no? O sea, que ahí hay cosas, hay pequeñas herramientas que nos pueden hacer pensar o estar en el mundo de otra manera. A mí hay algo que me impresiona y que creo que es fundamental y es la energía que tiene. O sea, frente a todas las adversidades en esa búsqueda que ella va haciendo del amor, no se cae en ningún momento y sigue hacia adelante. Y sigue, y sigue, y sigue. Y creo que eso es algo que necesitamos ahora muchísimo. O sea, como esa energía, porque estamos como en estos momentos distópicos en los que parece que todo se va a la mierda y que no hay forma de levantar y que estamos ya como en un sistema que es imposible de deshacer, y aquí hay una propuesta. O sea, y aquí hay una propuesta de no se puede hacer otra cosa desde un lugar concreto, ¿no? Y eso creo que es, o por lo menos una de las razones que a mí me llevaban a rescatar esta novela, ¿no? A proponer la reedición. No sé si quieres leer así como alguno de los fragmentos que teníamos pensados para dar un poco una idea final de ese espíritu que dices, ¿no? Que tiene ella, de que no se empequeñece, de esa fortaleza, esa vitalidad. Vale, vamos a leer. Esto es ya casi al final de la novela. Pero no tiene spoilers. No hemos destripado mucho, ¿no? Hay un momento que está en una discusión con uno de sus amantes y le dice, él la acusa y le dice, vuelve la lucha, o sea, como que están discutiendo todo el rato, la lucha estúpida, cruel, no sé qué, la lucha que empequeñece y mancha la libertad de amor que tú pretendes defender, ¿no? O sea, tú dices que vas en contra, o sea, a favor del amor libre, pero esta actitud que tú estás teniendo es todo lo contrario. Entonces, dice ella, yo no lo empequeñezco ni lo mancho, lo liberto hasta lo más significante, lo liberto en ti,
en mí y en los demás. O sea, que hay una cuestión colectiva ahí, ¿no? Y hago extensivo este amor y esta libertad a toda la vida y a todos los seres. Por eso jamás dejaré, hasta siendo mujer amante, hasta siendo mujer madre, de ser mujer luchadora, mujer sembradora de ideas y de rebeldías, de eternos amor y libertad. Y eso yo creo que sí que luego ella lo proyecta, ¿no? A lo largo de su vida, en toda su vida política. Quería leer también uno de los parlamentos, un fragmento de una de las cartas que publican en la Revista Blanca en respuesta a todos los dardos que le tiran a esta Clara, ¿no? María Ferrer, que es una lectora cualquiera, es una compañera militante y participa un poco en esta polémica, dice que la novela no solo es original, sino que es, además, y esto ya es una cita de ella, revolucionaria, pues a la vez es demoledora y constructora. Demoledora en el sentido de que ha venido a destruir en el corazón de muchas compañeras el instintivo o anacrónico temor al macho, y a las que creían en amor libre el falso concepto que de él tenían, y en el de los hombres los errores que ella misma señala. Y es constructora porque hasta cierto punto ha hecho renacer en el alma de algunas mujeres, no todas, la confianza en sí misma, que nunca debían de haber perdido, y en ellos hará germinar la confianza plena en la libertad de ellas. Esto creo que es crucial porque es un efecto del libro. O sea, el libro, que parece que no hace nada, los libros, que parece que no, que están ahí en la estantería, hacen cosas. Hacen esta presentación, hacen esta conversación y hacen también y construyen las subjetividades. O sea, hacen, con lo cual posibilitan el cambio, ¿no? Y eso es algo que también creo que es importante rescatar y que es importante poner en valor. Bueno, pues para terminar, vamos a acabar con el colofón, que yo no me había dado cuenta hasta que Alicia, otra amiga que está por allí, se fijó en el colofón que había puesto Eva y Alfonso, y en el que decía en memoria de quienes obran por el bien de la sociedad a través de la palabra. Así que muchísimas gracias por haber venido.